Bienvenidos a la Alianza Podcast, el espacio donde las voces libres de Cuba se unen. Hoy miramos a Oriente cubano, una región golpeada por el huracán, por el hambre y por el abandono total del régimen. El oriente de Cuba está destruido. No hay techo ni electricidad, ni alimentos. El gobierno solo aparece para tomarse fotos, pero para no ayudar. Hoy queremos poner rostro y voz a quienes fueron olvidados. Ok, cuando analizamos la situación del oriente del país, no estamos frente a un desastre únicamente natural, sino que estamos ante un desastre estructural. ¿Por qué? Porque Melissa no solo vino a desnudar lo que estaba mal hace décadas, una infraestructura colapsada, un Estado que actúa tarde y mal, y un sistema que no invierte en la protección para su propia gente. El oriente de Cuba hoy es un mapa de escombros, de techos arrancados, de caminos inservibles y comunidades enteras incomunicadas. Y lo más doloroso de todo es que no es solo la magnitud del daño, sino la respuesta mínima y casi simbólica del Estado. En vez de un plan real de recuperación, lo que vemos son brigadas improvisadas, promesas repetidas de siempre y un presidente que aparece para la foto, pero no para resolver. Lo que es Holguín, Santiago, Guantánamo, Granma, miles de familias siguen sin agua potable, señores, sin electricidad, sin alimentos y sin materiales de construcción. Y lo más grave de todo es, señores, que la presencia del gobierno es casi nula. La gente denuncia que pasan días enteros sin que las instituciones se les acerque, sin un inventario real de daños, sin un plan de apoyo. ¿Qué nos dice eso? Que el Estado está completamente desbordado o peor, desinteresado. Y esto no es una casualidad. Cuando tú llevas décadas sin inversiones, sin mantenimiento, sin recursos destinados a una infraestructura básica, la primera tormenta fuerte lo arranca todo, la verdad. Escuelas que ya estaban en ruinas se terminan de caer. Exacto. Hospitales que funcionaban con lo mínimo, hoy no funcionan o en lo absoluto. Carreteras parchadas 1000 veces desaparecieron. Los puentes que debieron reforzarse hace años colapsaron en minutos. Mientras tanto, la respuesta oficial es lenta y burocrática y desconectada de la realidad. ¿Qué opinas de esto, Olaidi? Como dije en un momento anterior que pasé por aquí por las redes sociales, yo dije que las provincias orientales todavía están en huracán, porque la intervención del gobierno ha sido nula prácticamente, no se ha visto nada. Todavía hay barrios que continúan. Voy a hablar específicamente de la ciudad de Santiago de Cuba, de donde soy originaria. Los barrios todavía, muchísimos barrios, por no decir Santiago de Cuba completo. Todavía los escombros son inmensos. Hay calles que se han obstaculizado por completo el tráfico, se ha obstaculizado porque no los han quitado, no han quitado los escombros. Todavía hay barrios que no tienen electricidad. Y yo me pregunto, ¿cómo logran sobrevivir sin electricidad? Si ya 24 horas, 12 horas era demasiado, se imaginan 12 o 13 días sin electricidad. ¿Cómo viven? ¿Cómo comen? ¿Cómo comen? Yo he conversado con amigos y familiares y realmente es muy doloroso, doloroso. Solo el que lo vive con intensidad lo sufre. Por eso duele mucho Cuba, porque Cuba se ha desaparecido prácticamente del mapa. Es una montaña, la zona oriental es una montaña de escombros, es una montaña de desgracia, es una montaña de hambre, de necesidad, que ya la tenía, pero el huracán ha venido a destruir por completo todo lo que ya estaba mal. Entonces, la respuesta del gobierno no se ha visto. No hemos visto publicaciones del gobierno de la provincia entregando algo de lo que se ha donado. Entonces, ¿dónde están las donaciones? Porque las estamos viendo que están llegando,
pero no estamos viendo que se están entregando. Entonces, ¿dónde están las donaciones? A mí me ha llegado el dato de que lo que han hecho es entregar una lata en algunas ciudades, en algunos barrios. Lo único que han entregado ha sido una lata de pescado y pagada. Las donaciones son libres de precio y han sido pagadas. No es la primera vez que esto pasa. Ya yo viví el anterior huracán que pasó por Santiago de Cuba y la respuesta fue un poco diferente, pero pasaron cosas, se vieron miles de cosas. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, un cero a la izquierda, no ha hecho nada. Yo creo que Melissa, además de un huracán, fue un espejo, como un espejo que mostró lo que es el abandono histórico del oriente de Cuba, la desigualdad entre las regiones que existen dentro de Cuba, que sí existe una gran desigualdad entre las regiones, y el abandono y la falta de acción, la falta de plan preventivo que tiene el gobierno hacia este tipo de desastres. Fue como un desenmascaramiento. Esto sirvió para mostrar la verdadera Cuba, la verdad de lo que está pasando en Cuba de manera Más pública. Lo hizo de una ampliada. manera Nos más mostró pública. Pero mira, y más pero mire, amplia. pero ¿qué podemos esperar de un gobierno que, si Melissa tocó tierra, para que no lo saben, ¿no? Y el que no es cubano, Melissa es el huracán categoría 3 que tocó la punta de Cuba, ¿no? El oriente de Cuba, el 29 de octubre de este año, este pasado 29 de octubre. Entonces, cuando el 28 de octubre sabemos que el gobierno, la mafia cubana, hace un acto por la desaparición física de Camilo, que ellos mismos desaparecieron, pero bueno, eso es otro tema. Estaban en ese acto el 28 cuando en Oriente, a menos de 12 horas, estaban esperando un huracán. Sí, Dios mío, no puede ser. ¿Qué vas a Exactamente. esperar? ¿Qué vas a esperar? Es que estábamos viendo en las redes, todo el mundo atendiendo a las redes por dónde iba a entrar el huracán, cuáles eran los preparativos, cómo estaban las personas y quién nos estaba informando. Los periodistas de aquí de Miami, los periodistas de Estados Unidos. Cuba estaba en un silencio total. Exactamente. Díaz-Canel, el puesto a dedo, estuvo alrededor de 12 horas desde que empezó el ciclón sin subir una publicación, de lo que estaba pasando. Gracias a los periodistas de aquí, Mario Pentón, Javier, Mayeta, gracias a ellos fue que nosotros pudimos estar informados de qué era lo que estaba pasando en Oriente. Exactamente. Si no es por ello, la Hubo un televisión silencio cubana total. y las instituciones, un silencio total, Es un que no les silencio convenía, total. no les Y eso nos da convenía que se a viera, conocer el no les abandono. convenía. No hubo una preparación antes del huracán, porque incluso ya el huracán estaba a punto de tocar las provincias orientales y no había corriente. La gente No había corriente. no sabía qué era No, lo es que que iba a no hubo pasar. medio. Entonces los de acá Claro, le estábamos avisando a amigos, a familiares, por favor, protéjanse, que miren que a tal hora, que por tal lugar tienen que tomar medidas, que no sé qué, no sé qué. Así mismo. Los de aquí le estábamos informando a los de allá. Entonces, El nivel de yo considero que desinformación era hubo un grande. desamparo del gobierno al pueblo directamente sí, lo dejaron a su y la suerte. provincia no Así hizo mismo. nada. El Ahí. Es gobierno de que, la no, provincia peor que el otro puesto a dedo, muchísimo peor. El de la provincia que salió a dar un discurso que estaba leyendo, no estaba hablando con el corazón, no estaba diciéndole a su pueblo que lucharan por protegerse con amor, con preocupación, hablando con el corazón. Estaba leyendo un Así es. discurso que no hizo ni la más mínima expresión de disimular que lo estaba leyendo unas horitas antes de tocar tierra y a mi criterio muy personal, el desamparo fue absoluto, porque era la primera que tenía que estar recorriendo todos los barrios de Santiago de Cuba, los más vulnerables que ella sabe cuáles son. Porque es lo que yo digo, Santiago de Cuba es una de las ciudades que el fondo habitacional está más deteriorado en todo el país. No le dicen la zona caliente por gusto, le dicen la zona caliente por el clima y porque desde el punto de vista social tiene un fondo habitacional
muy deteriorado. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo saben, el gobierno sabe cuáles son las zonas más vulnerables de Santiago de Cuba. Debieron de ir por toda esa zona y darle una atención especial y priorizada a la gente que vivía en esa zona. Y eso no lo hicieron. Lo dejaron a su suerte, arriba, al que le toque. Bueno, si por las redes en esa madrugada, yo recuerdo que muchos de nosotros estábamos publicando y reposteando gente que tenían que ir a salvar, que estaban desamparadas, ¿recuerdas? Las personas que estaban en el techo. A los tantos días, ¿cuándo vinimos a saber de la familia? ¿Cuándo? Yo no sabía nada de mi Así es. familia. No sabía nada ni de mi familia ni de mis amigos. Si se habían inundado, si no se habían inundado, qué pasó con la vivienda de mi familia, de mis amigos, qué pasó. No sabía nada, absolutamente nada. 72 horas después no sabía absolutamente nada. Entonces tenía que preguntarle a personas en el exilio que tenían familias allá, lejísimos, pero ¿y tú sabes de la tuya? Pregúntale a la tuya sobre la mía, porque no había electricidad. Hace solo unas horas a mi familia le llegó la corriente. Fueron 11 días sin corriente, pero hay barrios que actualmente no tienen electricidad todavía. Entonces, es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo viven? ¿Cómo lo logran? ¿Se están muriendo de hambre? Y para eso, y te voy a decir, a los 11 días llegó la electricidad. Aquí lo tengo en datos estadísticas. Las Naciones Unidas anunció un plan de 74 millones de dólares para apoyar la recuperación del oriente cubano. Estados Unidos destinó 3 millones de dólares en ayuda humanitaria canalizada a través de la Iglesia Católica porque no lo iban a dar. Venezuela envió 2.531 toneladas de ayuda humanitaria a la isla en alimentos. China donó 5.000 kits de paneles solares fotovoltaicos destinados principalmente a viviendas rurales. Japón donó ayuda humanitaria valorada 82.000 dólares. Colombia, el buque ARC Victoria entregó 95 metros cúbicos de agua como parte de la ayuda humanitaria. El ICE destinó 400.000 dólares a Cuba y Jamaica tras la devastación. La Cruz Roja Internacional. ¿Y para qué voy a seguir diciéndole? Organizaciones y agencias de viajes de Miami, que esas son las únicas que llegaron. Ahí es donde tú te das cuenta con esos datos que están públicos para nosotros, pero no para ellos, porque el pueblo no sabe nada de eso. Esos datos no se los dan en el noticiero, en el noticiero de la televisión cubana, que lo que informa es lo que quiere el gobierno informar. Tampoco se pone en el periódico oficialista, que lo que se informa es lo que quieren que el pueblo crea. Entonces, si nosotros no dominamos esos datos, no se sabe que todo eso sea mandando para Cuba. Y la pregunta del millón, ¿dónde está todo eso? No ha llegado, Sí no ha mismo. llegado, porque Esa, no es que tú veas, tú no ves las Eso no publicaciones del llega. gobierno, porque, ok, me están bombardeando, me están diciendo que yo no estoy haciendo nada por el pueblo, que bla, 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 bla. Arriba, vamos a ripostear y vamos a enseñarle a ese mundo que está fuera de Cuba, ¿eh? Que esta es mi realidad. Míralo aquí. Sí le estamos entregando al pueblo. Míralo aquí, 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 aquí. Entonces, Ellos ¿dónde nunca está? informan, No lo ellos informan nunca porque no quieren elaboran que un el pueblo informe, sepa para podérselo nada, robar. Esa es la nada. realidad. Al igual que esta ayuda de Venezuela, eso es una hipocresía, porque el Exactamente. pueblo Está venezolano se está predicando moral en muriendo de hambre. calzoncillo porque está ¿Qué clase? desvistiendo un santo para vestir a otro. Deja con hambre a su pueblo para Así que mismo, la comunidad internacional así vea mismo. que ellos son buenos, ellos son que buenos. la cortina. Y alimentos que estamos viendo en las redes que no son, estas donaciones no son las que están entregando. El Estado está entregando las reservas que tienen de años con Es, gorgojo. es Esto que es lo eso que es se le lo está que ellos entregando al acostumbran a pueblo, hacer. señores. Ellos lo que hacen es una Exactamente, sustitución. Ellos guardan lo nuevo y sacan lo exactamente. viejo. ¿Entiendes? La otra vez nosotros vivimos eso. Nos repartieron unos frijoles llenos de gorgojo y amargos que aquello no había quien se lo comiera. La gente lo tiraba para la calle. La gente tiraba eso para la calle. Entonces, No pasa por la cabeza que tantas donaciones, tantos mira, alimentos, pasan 6 meses, se nos olvidó el huracán y ahí sacan el pollo, ahí sacan lo que donaron. Y así es, entonces ves el aceite que dice donado por la ONU y te lo están así mismo, vendiendo. Los así mismo. materiales. ¿Cuántas veces no? Yo tengo
¿Cuántas veces no nos Tengo pasó? familiares que perdieron el techo completo de su casa. ¿Dónde están? ¿Dónde está la ayuda para ponerle el techo de nuevo a sus viviendas? ¿Dónde está? Ni siquiera han hecho un levantamiento casa por casa para saber la afectación que ha habido en cada vivienda. No han hecho ningún tipo de levantamiento. Es decir, que es lo que yo digo, están desamparados. A su suerte, Un resuelve abandono como tú total. Ujú. puedas. Mira a ver si tú puedes comprar una teja a alguien que le sobra. O mira a ver dónde tú la resuelves, porque yo no te la voy a dar. No ha habido un levantamiento casa por casa para Así mismo. preguntarle a ningún vecino, a ningún habitante, dime lo que te hace falta, qué pasó, qué perdiste. Entonces, cuando tus gobernantes, que son los encargados, que son los responsables de tu protección, de tu salvaguarda, te dejan así, tú vas a creer en esa gente, no puedes creer en ellos. Entonces, el pueblo de Santiago de Cuba, la parte oriental siempre ha sido marginada, históricamente ha sido marginada. Dime tú ahora con un huracán. Por eso yo digo que Oriente sigue en huracán. El agua no es potable, no es potable el agua. Créeme. Y ahí están los videos que lo vamos a enseñar. Ahí están los videos, Es el agua chocolate, como está llegando a las chocolate. casas, que Eso eso no es potable, no, eso Así no no se se puede puede mismo. tomar, consumir. eso no se puede tomar. No, no, créeme que no. Y todos los reportes que nos están llegando, familias completas durmiendo bajo nylon, las abuelitas ancianas durmiendo en todos esos colchones que se mojaron a la intemperie, sin medicina, sin electricidad. La gente está desesperada, realmente la gente está desesperada. Estas donaciones las estamos viendo, las donaciones que entregó el propio pueblo, porque el Estado no ha entregado absolutamente nada. Estamos viendo la situación en la que vive el cubano y principalmente en la zona oriental, el abandono total en el que está el Eh, pueblo, que ya existía. Pero como anteriormente dije, este huracán sirvió para mostrar la realidad de lo que está pasando en Cuba hoy por hoy. Porque no todo el mundo, todas esas situaciones que acabamos de ver hace unos días, esas personas no tienen un celular, No. un medio para El comunicarse nivel de y mostrar su pobreza es realidad. ahora Esto mucho sirvió, mayor, porque si te fijas en las propias publicaciones de aquellos que han tenido el valor de hacerlo, porque como en Cuba todo está Sí, eso censurado, es otra cosa. hay algunas personas que deciden correr el riesgo, los valientes que deciden imponerse al sistema que lo censura, que quiere que no. Ya yo lo Porque no perdí tienen nada todo, que así que perder. no me Por eso, importa seguir perdiendo nada. Si ya yo ya no tengo claro, libertad ni tengo es nada, por ya eso. perdí lo más Ya, preciado que tenía, que era mi casa, mi santuario. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves las publicaciones, ya no les la queda nada gente que está desesperada. La gente quiere morirse. Yo conversé con uno que me así, dijo, ya lo que quiero es morirme. No tengo valor para suicidarme. Lo que quiero es perfecto. morirme. Entonces, cuando tú ves las casas que han tenido derrumbes totales, tú dices, y ahí vivía una persona. ¿Realmente podía una persona vivir así ahí? es. Que el viento que dio, que podía poner a tambalear a cualquier casa fuerte, dime tú, una vivienda de 3 palos, como aquel que dice, la vuelven paja, la volvió paja. Entonces, cuando ves las Así es. publicaciones, te das cuenta mucho más, porque ya lo sabemos, pero te das cuenta mucho más de a dónde llega el nivel de abandono y de desahucio del gobierno hacia el pueblo, cuando es su responsabilidad, porque realmente la responsabilidad que él tiene Es su como gobierno responsabilidad. es como Sí, sí. decir, es como decir, Si no, que se yo quite. tengo un hijo, yo soy responsable de la educación de mi hijo, Claro. de la manutención de mi hijo, de la alimentación, yo soy responsable de vestirlo, de calzarlo, de culturizar a esa persona para que crezca. Entonces, cuando yo lo desatiendo, sencillamente el gobierno tiene todo el derecho, el gobierno, de quitarme la protección, la patria potestad que yo tengo de ese hijo, porque yo no lo atiendo. Entonces es el mismo perro con diferente collar. Y yo digo, Así es. si tú como Estado, Así. porque no hay tal Estado, lo que hay es un Estado de fuerza y no de derecho. Si tú como gobierno no cumples con la responsabilidad principal que tú tienes de atender al ciudadano común, entonces ¿para qué tú estás?
Ya tú has demostrado al 110% que no puedes con tus obligaciones. No exijas derecho porque no lo tienes, tú no puedes con tus obligaciones. Entonces, vamos a entregar los guantes, como se dice vulgarmente, y vamos a darle el poder al que verdaderamente lo tiene, al pueblo. Y si ellos se hacen llamar, porque muchas personas dicen, ¿por qué le exigen al gobierno? ¿Por qué no resuelves tú? Pero si ellos se venden No, como es que comunistas, como Sí. socialistas, como no, que todo es lo que sucede igualitario, es que el gobierno entonces, concentra todos los poderes. Entonces, no hay nada que así mismo, funcione desde el punto de vista privado ni particular. No. Todo pasa por la estructura del gobierno. Yo para poder hacer una casa tengo que pedirte permiso. Para poderla construir como yo quiero, tengo que llevarle el plano de construcción a un lugar y que ese lugar me lo apruebe. Por ejemplo, hay restricciones así urbanísticas es. para una construcción. Si él dice, pusiste 3 baños y te toca uno, yo no lo puedo hacer como yo quiero. Entonces, todo está centralizado, todo está subordinado Está al poder centralizado. del gobierno. Entonces, yo no puedo pedirme a mí mismo, yo tengo que pedirle al gobierno, haz algo por mí, porque yo no tengo cómo hacer algo por mí, porque tú me lo has cortado todo. Yo no tengo cómo pedirle al prójimo porque no hay prójimo, no lo hay. No, todos estamos igual, en la misma escasez, a no Así ser mismo. su banda, ¿me entiendes? Ellos prometieron igualdad para todos y Exacto. repartieron la Es ahí. miseria para todos, Es que ahí como es lo quien que dice. vamos del comunismo. El comunismo es una mentira, es lo que decía, lo que hablamos en otros espacios. ¿De qué le vale al comunismo sacarte de la pobreza si los de Exactamente. la pobreza son los que votan por ellos? Recuerda No vale la pena. aquella famosa consigna con la que crecimos todos que decía que Cuba es un país humilde de los humildes y para los humildes. Lo lograron porque han mantenido a un pueblo durante 66 años así, humilde de mente y humilde de poder. El día que ellos saquen, que los cubanos salgamos de esa pobreza, no, claro que no votamos por ellos. Olvídate de eso. Que en buenas palabras, que se vayan esos comunistas. Si al final les están puestos ahí, no hacen nada. No Es hacen que nada. Realmente no es resuelven nada. increíble ¿Para que qué? a tantos días de haber pasado el huracán, eso siga como si estuviera el huracán allí. Porque además Así mismo. está lloviendo. Hay zonas que siguen inundadas, que los ríos siguen, que han subido su nivel vertiginosamente y la gente sigue incomunicada. Entonces, es lo que yo decía, el oriente cubano sigue en huracán. Por allí no ha pasado nada. Es como si todavía estuviéramos con el fenómeno encima. Entonces, no es que tú digas, el presidente, el presidente se ha hecho presente primero un silencio absoluto antes del huracán, cuando el primero que debió de haber salido en televisión nacional y haber hecho su mejor discurso de apoyo al pueblo de Oriente, para que se preparara para enfrentar el fenómeno que se estaba esperando, debió de haber sido él y él no salió jamás. Pero pasó el huracán y todavía seguía sin salir. ¿De qué tipo de dirigente tú me estás? De su esposa la No, viajera, ya eso es Ah, a la cara, porque esa no se le puede llamar ni señora. Para los viajes es la primera, en los videos, con su ropa cara, con su celular caro, pero para estar con el pueblo, y entonces yo digo, cubano, tú no estás ¿la viendo viste esto, alguna tú vez no estás viendo, vestida de verde olivo, caminar junto al primero, no la vi junto a ni su siquiera, esposo? ¿La no, viste? No la viste, nadie la vio. ni siquiera sí, la vi pero, hablar, pero nadie. ahora que tú dices de verde olivo, pero viste lo que es infundir miedo. Cómo afuera sales de traje, afuera sales de etiqueta, y entonces en tu país de verde olivo, ¿para qué? Para que represente poder, represente fuerza, represente aquí estoy yo Aquí y estoy cuidado yo conmigo. vestido de militar. Eso Mira Todo quería, es, cómo me habla. todo es Mira cómo me habla. así, es Soy una así, mira, es, y autoridad. y no es queriéndose, ni militar, y no es ni No, que va. militar, porque si vamos a ver cómo No, que están va. estructurados, él no es militar. Si ya los presidentes militares ya no están, ya se dieron. Entonces, ¿dónde? Es todo aquí. Es un libro de manipulación total. Y aunque uno crea que no, eso trabaja el cubano. Eso lo ¿no? Y trabaja. queriéndose, esa forma de vestirse es queriéndose igualar también al peor dictador que tuvo la historia de Cuba, que es Fidel Castro. Él le gustaba vestirse así para atemorizar. Creo que solo una vez en mi vida lo vi vestido de traje en una cumbre. Nunca más. Y lo otro, denunciar desde el oriente
puede costar ahora mismo la libertad. La gente vive entre la necesidad y el terror. Quieren hablar, quieren mostrar su realidad, pero saben que con un solo video puede llevarlos presos. Porque aún en temporada de huracán sigue existiendo la censura en la palabra. Entonces, el problema está, el problema está en que el gobierno considera que todo lo ataca a él. Entonces, ellos tienen una imagen internacional y realmente tienen otra dentro del país. A ellos realmente no le conviene que el mundo los vea cual tal son, ¿entiendes? Entonces, por eso es que hablar en Cuba es un delito, y un delito altamente castigado. El delito, el que hable, el que diga algo para criticar cualquier cosa en una red social, sabe que va a ser condenado y no va a ser penado por multas, porque todo este tipo de cosas se considera ahora como que pone en peligro la seguridad del Estado. Por eso yo digo que Cuba no de ahora, de siempre, pero ahora es peor porque el gobierno tiene miedo. Entonces, es un estado de fuerza, no de derecho. Un simple y elemental derecho como es la libre expresión se ha convertido en un hecho delictivo. Entonces, escribir en una red social y decir, no me han dado esto, mira cómo estoy, mi hijo está enfermo, está muriendo, ellos nunca te van a decir la cantidad de gente que está muriendo con toda la arbovirosis que hay. No lo Así van a es. decir porque no quieren que el mundo lo sepa y los castiguen por tantas violaciones. Hay un genocidio, indudablemente hay un genocidio. Entonces, el mundo, pienso que el mundo sigue analfabeto con respecto a Cuba, porque el mundo sigue comprando, aún y cuando han abierto más los ojos, pero el mundo sigue comprando la película que ellos le están vendiendo. Pero tú crees, ¿verdad? Y yo pienso que son los aliados de ellos, Y porque se le han muchos se les han virado, virado, pero los de no la Unión todo lo Europea que se le viraron deberían, mucho. porque lo que está pasando con el pueblo cubano no tiene nombre, no tiene nombre. Entonces todavía hay algunos que lo siguen aplaudiendo y siguen hablando del famoso bloqueo, cuando ya está demostrado y comprobado que el bloqueo no existe. Ha sido la mentira que durante muchísimos años ha catapultado los discursos para justificar la incompetencia del gobierno, ¿entiendes? Entonces, el mundo no sabe lo que está pasando con las arbovirosis. Los mosquitos, mira, no se fumiga ni contra los roedores, ni contra los mosquitos, ni contra las cucarachas. Son tres tipos de fumigaciones diferentes. No se hacen hace mucho tiempo. Entonces, los mosquitos están pululando allí. Hay más mosquitos que personas. ¿Entiendes? Entonces, los desechos sólidos no se recojan, pero no es que no se recogen de ahora. Ahora está peor que nunca. Pero cuando yo vivía en Cuba, desde antes del 2022, los desechos no se recogían, no se recogían. Yo tenía que pagarle particular a una persona del barrio para que me botara la basura, porque no pasaban. Pero, pero ahí es donde vamos. ¿Por qué la necesidad de querer controlarlo todo? Yo esa misma discusión la tenía con mi papá el otro día. Si tú le das el negocio de la basura a una persona, a una sociedad privada, yo estoy seguro que la basura no va a estar amontonada en la calle. Y cuando tú le cobres a cada persona 5 o 10 pesos cubanos, un ejemplo, y son que 8 millones, porque 3 se fueron, 8 millones, cuando tú cobres un dinero y des que todo no sea tuyo, porque tú no puedes controlarlo todo, porque cuando, como decimos nosotros, mientras más quieres abarcar, menos puedes apretar. Entonces siempre se te van a ir cosas. Porque es lo que digo, en este país todo funciona muy bien. Todo lo que es los negocios, vaya, me refiero, ¿por qué todos los negocios funcionan bien? Porque el Estado se encarga de cobrar impuestos. Mi problema es cobrar impuestos. El tuyo es hacer dinero. Del dinero que tú hagas, yo te voy a cobrar impuestos. Lo que tú hagas es ¿Sabes lo cosa que tuya. pasa? No, tú sabes qué es lo que sucede, que el gobierno cubano odia al privado. La parábola, fíjate, la pirámide invertida, él odia al privado hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, lo odia y no le permite una coexistencia pacífica junto al gobierno. ¿Por qué? Porque el privado siempre ha demostrado la incompetencia del gobierno para hacer su trabajo. Entonces, es como que le crea una competencia
y le demuestra al pueblo mucho más, este no sirve, quien sirve es este. Entonces, eso trae como consecuencia que la gente empiece a pensar, ¿para qué yo voy a necesitar el gobierno? ¿Para qué lo necesito si yo tengo a este privado que me satisface mi necesidad y me la resuelve? El gobierno está de más. Entonces, ellos tienen un eslogan de que mentes débiles y brazos fuertes. Mientras menos me piensen las personas, más yo voy a poder existir como gobierno y más me voy a poder imponer. Entonces lo que sucede es eso. Él odia al trabajador mal llamado cuenta propia porque es un trabajador privado. Lo odia, no coexiste con él. Sí, sí, ellos no conciben cómo en cuenta propia puede manejarse, cómo puede funcionar mejor que ellos. Eso le demuestra como Mediano funciona mejor que el Sí, no, pero gobierno, que cualquier empresa. es pero como dice Olaidi, eso sale a relucir, ¿no? La incapacidad de que pero tiene el gobierno. mis amigos, el problema es ese, que el camino al desarrollo es el libre mercado, el camino al Para ir Y al otra desarrollo cosa es es el privado, que se le es va el el privado, dinerito. Recuerda el que al privado. menos en la zona occidental, esta parte de la basura y eso es comunales. Comunales tienen muchos contratos con muchos hoteles, con muchas instituciones que ellos ganan buen dinero. ¿Recuerdan el caso de Comunales de La Habana que acabó, que sobornó a miles de personas? Ese No, es el cómo dineral que no. entraban a esas cuentas.